Muy buenos días, profesor y compañeros. Me llamo Ariana Camila Moreno Pasos y en esta oportunidad les expondré mi reporte de avance de anamnesis. Para iniciar, abordaré los datos generales. Por motivos de privacidad, es que el nombre de la entrevistada solamente será mencionado a través de sus siglas, las cuales son L.C.R. Tiene la edad de 74 años y nació el 21 de agosto de 1948 en la provincia de Ollón, Lima. Asimismo, tiene un grado de instrucción de primaria completa y su estado civil actual es viuda. Para poder realizar este reporte, me basé en las 3 sesiones que he llevado a cabo con la entrevistada a lo largo del mes. Finalmente, les hablaré acerca de las observaciones físicas de la entrevistada. Es una persona de sexo femenino, tiene cabello largo, lacio y de color negro. Es una persona mayor y aparenta tener su edad. Es de contextura delgada y se estima que tiene un peso alrededor de los 55 kilos. En cuanto a la altura, es una persona baja que mide aproximadamente 1,50 m. Es de tez trigueña, rostro alargado, pómulos sobresalientes y nariz aguileña. Asimismo, posee unos ojos redondos, grandes y brillantes de color marrón. Tiene pestañas cortas, delgadas y de color negro. El mentón es sobresaliente y al momento de sonreír se le marca un hoyuelo en la parte izquierda de la mejilla. A su vez, las cejas de la entrevistada son delgadas y rectas. Tiene labios delgados de un tono color rosado pálido y sus dientes son amarillentos y desiguales. Por otro lado, enfocándonos en la descripción de su conducta, durante la primera sesión, la entrevistada se mostró nerviosa e inquieta al iniciar la entrevista. Asimismo, al empezar a hablar sobre el tema de su historia familiar, manifestó ciertos puntos de manera reservada. Sin embargo, al iniciar a hablar acerca de su infancia, se mostró más serena. Además, lo hacía con agrado y soltura. Se le notaba dispuesta a expresar todo lo ocurrido con respecto a dicho tema. Sin embargo, cuando se habló acerca de su padre, evitaba el contacto visual, desviaba la mirada y en otro momento miraba de manera fija un punto. Por otra parte, en cierto momento de la entrevista, empezó a moverse constantemente de un lugar a otro. Cuando finalmente volvía a sentarse, estaba moviendo las manos y el pie derecho constantemente. Asimismo, su postura corporal desde el inicio fue mantener la espalda un poco encorvada y apoyaba sus codos y brazos en una mesa de madera que tenía en su comedor. Finalmente, con respecto al ambiente donde se realizaron las entrevistas, fue en el domicilio de la entrevistada, específicamente es un comedor, el cual era un cuarto de material de cemento, paredes color melón, con una buena iluminación y una adecuada ventilación. De la misma forma, dentro del ambiente se pudo observar una mesa, 8 sillas, en las cuales en una de ellas estaba sentada la entrevistada. Al mismo tiempo, al lado derecho de la entrevistada, se encontró un mueble de madera, en el cual en la parte superior se podían observar cuadros con fotos de ella, su familia y seres queridos. Al lado izquierdo de la persona entrevistada, se pudo evidenciar un cartel con las palabras "Caminando por recuerdos". Por último, en el techo de la habitación se encontraba instalado un ventilador de techo con luces LED. Seguidamente, les explicaré acerca de los temas que he abordado durante la entrevista, siendo el principal el problema actual. La entrevistada refiere que últimamente se ha sentido mal, le duele mucho la cabeza y otras partes de su cuerpo. Ya ha asistido al médico en repetidas ocasiones y siempre le realizan diversos exámenes para poder descartar enfermedades. Sin embargo, los médicos le indican que no encuentran nada que explique el porqué de sus síntomas y optan por enviarla a su domicilio sin ningún medicamento y los síntomas persisten. Asimismo, la entrevistada menciona que estos síntomas iniciaron hace aproximadamente 3 años, indicando que el primer episodio se presentó como un leve dolor de cabeza durante una de sus actividades cotidianas. Ante ello, tomó la decisión de consumir una pastilla para poder calmar el dolor. Asimismo, señala que al transcurrir 2 horas aproximadamente, este dolor desapareció. Sin embargo, meses después de ese primer episodio, los dolores se agraviaron, siendo que ya no solo era el dolor de cabeza, sino también intensos dolores de hombro, cuello, molestias estomacales, problemas para dormir y dificultades para conciliar el sueño. Además, señala que constantemente sufre de pesadillas. Por otro lado, indica que durante el transcurso de su día se siente desanimada y sin motivación. También indica que evita salir de su domicilio, asistir a reuniones familiares o sociales, señalando que siente cierto grado de incomodidad al estar rodeada de muchas personas.
Al mismo tiempo, señala haber perdido el apetito, refiriendo que estos síntomas con el pasar del tiempo han ido incrementándose. Menciona que desde cierto periodo de tiempo ha iniciado a presentar un leve grado de pérdida de memoria y confusión. Por otro lado, indica que al asistir a un centro médico para descartar enfermedades y poder llegar al porqué de sus síntomas, le indican que dichos síntomas no tienen relación alguna con las enfermedades que ya tiene diagnosticadas. Por otro lado, con respecto a su historia familiar, no señala el nombre de su padre. Sin embargo, menciona que este falleció a la edad de 78 años debido a que sufría de cáncer. Asimismo, indica que tenía enfermedades preexistentes, la cual era Parkinson. No tenía malos hábitos y era una persona estricta, a la cual le gustaba que los sucesos que se daban en su vida ocurriesen de acuerdo a lo que él deseaba. Además, era una persona para la cual las muestras de afecto no eran algo común. Indicaba que le gustaba cosechar y pasear animales, ya que eso era lo que se dedicaba en su pueblo. Con respecto a la madre, indica que ella falleció a la edad de 85 años debido a una enfermedad llamada fibrosis. Además, señala que padecía de enfermedades preexistentes, las cuales eran gastritis, problemas de vista y audición. Por otro lado, se refiere a su madre como una persona amable, respetuosa, cariñosa y sobre todo comprensiva. Al mismo tiempo, indica que durante toda su vida fue ama de casa. Con respecto a sus hermanos, indica que por parte de su madre son 7, sin embargo, por parte de su padre no recuerda el número exacto de hermanos. Asimismo, mencionó que es la mayor, es decir, la primogénita. No tiene una buena relación con ellos, ya que durante gran parte de su vida no convivió, debido a que ella fue criada con su abuela materna, ya que cuando nació era una hija no deseada. Por ello sus padres decidieron entregársela a su abuela. Finalmente señala que hasta el momento no tiene conocimiento de que alguna persona dentro de su círculo familiar haya sufrido alguna enfermedad mental o intento de suicidio. Con respecto al tema de su infancia y niñez, señala que su abuela le comentó que su madre quedó embarazada a la edad de 18 años y su padre a los 20 años. Fue un embarazo sin riesgos ni complicaciones, el cual llegó a término a través de un parto natural. Además, tuvo una alimentación a base de leche materna. A la edad de 1 año y medio inició a dar sus primeras palabras y aproximadamente al año y 8 meses inició a caminar. Asimismo, indica que durante su infancia no fue una niña enfermiza y que se orinó a la cama hasta los 4 años. Luego de dicha edad, no lo volvió a hacer. Al mismo tiempo, señala que durante su infancia tenía una pesadilla recurrente en la cual se caía en un acantilado, por lo cual despertaba sobresaltada y asustada. Finalmente, menciona que durante toda su niñez no convivió con sus padres, solamente convivió con su abuela materna. Por otro lado, con respecto al tema de la educación, señala que inició a ir al colegio a la edad de 8 años, por lo cual sentía mucha alegría y entusiasmo, ya que podía iniciar a pasar más tiempo con sus amigas. Además, porque amaba estudiar y aprender nuevos temas. Indica que se llevaba muy bien con todas sus compañeras y mantenía una relación cordial y de respeto con cada una de sus maestras. Menciona que la escuela donde estudió se llamaba Centro Educativo de Tinta, el cual era un colegio exclusivamente para mujeres. Al mismo tiempo, siempre buscaba ser partícipe de la mayor parte de concursos y actividades que se realizaban dentro de su centro educativo. No repitió un año escolar durante el estadio de tiempo de su primaria. Además, indica que no presentó dificultades de aprendizaje, por el contrario, se sintió integrada a su grupo de compañeras y considera que su grupo de amigas de ese entonces eran personas muy alegres, amables y que siempre buscaban llevar un ambiente de armonía y de cariño en toda su aula. Al mismo tiempo, refiere que culminó la primaria a la edad de 14 años y luego de ello no estudió el nivel secundario debido a que decidió viajar a Lima para poder forjar un mejor futuro. Por último, indica que al pasar de los años se dio cuenta que hubiese preferido estudiar una carrera universitaria o algo que la apasionase. Finalmente, con respecto a los cambios de residencia, indica que durante toda su niñez y adolescencia vivió en su pueblo natal, Ollón, refiriéndose a dicho lugar como un espacio de tranquilidad, sin bullicio, con personas amables, un clima frío, animales y mucha vegetación. Indica que le gustaba su pueblo natal ya que había comida muy deliciosa. Era un ambiente limpio y tenía constante comunicación con sus primos y tíos.
menciona que en algún momento de su vida le gustaría volver a vivir ahí, al menos por un par de meses, para poder visitarlos. Señala que a los 21 años decidió mudarse de manera permanente a Lima, debido a que tenía el deseo de superarse y adquirir un mejor futuro. Asimismo, dicha decisión fue impulsada por su abuela materna, quien la crió y educó desde muy corta edad. Además, no se mudó con su familia, lo cual causó que sintiera miedo y le costara acostumbrarse al nuevo ambiente. Indica que el lugar se convirtió en su nueva residencia en un sitio tranquilo y sin bullicio, lo cual le agradaba ya que no estaba acostumbrada al ruido de los coches. Asimismo, señala que los vecinos eran personas muy amables y que ello contribuyó a que con el tiempo se pudiera integrar y sentirse mucho más cómoda en su nuevo hogar en el distrito de Miraflores. Años después se mudó nuevamente, pero al distrito de San Juan del Lurigancho, donde estableció su propia familia de manera permanente. Señala que al mudarse era una zona muy poco poblada y poco bullicio. Sin embargo, con el tiempo la zona se urbanizó. Ello le agradó ya que ya no sería una zona tan desolada. Sin embargo, el único aspecto negativo que encontró era que había demasiado bullicio ahora. Como se mencionó anteriormente, la zona se urbanizó y ello significaba un mayor tránsito de coches. Finalmente menciona que se encuentra feliz y no se arrepiente de haber tomado la decisión de mudarse al departamento de Lima, ya que de no haberlo hecho, no habría conocido a su esposo y formado la familia que tiene a la actualidad. Desde entonces, lleva viviendo en Lima 54 años. Ya casi para finalizar, les brindaré mis conclusiones con respecto a la entrevistada. Puedo concluir que es una persona a la cual se siente muy sola y mantiene muy poca comunicación con su familia, ya que a través de cada una de las sesiones pude ver cómo se acercaba más a mí y sentía un mayor grado de confianza, al punto de transmitirme cosas muy íntimas de su vida personal, de manera muy natural y sin presiones. Por el contrario, lo hacía con gusto, ya que sentía que por fin alguien le estaba escuchando. Asimismo, pude determinar que todos estos síntomas que viene sintiendo tienen lugar debido al propio pensamiento, ya que como indica, al pensar sobre el tema es que los síntomas inician. Al mismo tiempo, puedo inferir que ciertos temas familiares que tuvo durante su infancia pudieron haber afectado su desarrollo psicológico durante la adultez, siendo este un factor para que se detonen todos estos síntomas, ya que durante cierta parte de la entrevista menciona que estos también aparecían cuando se sentía sola, lo cual puede estar relacionado con respecto al abandono que sufrió desde su nacimiento por parte de sus padres. Finalmente, puede indicar que si bien es cierto la entrevista al comienzo no fue de un lazo completamente de confianza debido a los nervios y el grado de ansiedad que sintió la entrevistada, con el pasar de las sesiones se pudo generar una conexión entre entrevistadora y entrevistada, para que de esa forma ella me pudiese expresar verdaderamente todo lo que sentía y tenía para decir con respecto a cada uno de los temas por los cuales le pregunté. Finalmente les brindaré mis conclusiones con respecto al aprendizaje obtenido durante estas sesiones de entrevista. Con este presente trabajo pude determinar y entender la importancia de la observación y cómo es vital prestar suma atención al ambiente, los gestos tanto verbales como no verbales, la vestimenta, entre otros, ya que a través de ello podremos aprender un poco más de la vida de la persona sin necesidad de usar las palabras, observando sus expresiones y manera de interactuar con su ambiente. Asimismo, aprendí que para poder realizar una entrevista exitosa, debo de brindarle al paciente confianza, escucharlo y observarlo detalladamente. Por ello, mediante esta práctica, pude determinar que este vínculo de confianza se puede lograr a través del rapport, para que de esa forma el sujeto se sienta en un ambiente seguro y no sea tomado como una entrevista formal. Por el contrario, le permite al entrevistado mostrarse tal y como es. En cuanto a la observación de la conducta, pude determinar que esta varía dependiendo de las situaciones a las cuales el individuo se refiere o comenta, es decir, sus expresiones faciales cambian, al igual que el movimiento de sus manos, pies, postura, entre otros, ya que cuando la entrevistada expresaba alguna situación, ya sea de molestia o alegría, su expresión facial y corporal no era la misma. Con respecto a ello, las sesiones llevadas a cabo me ayudaron a comprender la importancia de las señales que transmite el cuerpo humano, conforme a las emociones que puede estar sintiendo debido a alguna situación o momento que atraviese. Esos detalles, ya antes mencionados, deben ser tomados en cuenta y estudiados a mayor profundidad. Muchas gracias por su atención.